Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El retorno de los brujos, el socialismo, regresa a América Latina y amenaza las instituciones democráticas y daño permanente. El impacto psicológico de la separación familiar en los niños migrantes. Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El socialismo en América Latina y el Caribe ha sido un experimento por el que las sociedades han tenido que pagar muy caro. Exilio, pobreza, persecución. Hasta hace unas décadas se pensó que el socialismo había llegado a su fin. En realidad, nunca se fue del continente. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Estos son ejemplos que muchos analistas llaman el paraíso socialista. Sus líderes llegan al poder por medio del voto popular, pero una vez en el gobierno, eliminan los contrapesos y la separación de poderes, se entronizan permanentemente y castigan al pueblo negándole sus derechos humanos y civiles. En el continente hay actores externos que desean la desestabilización de la región. China, Rusia, Irán. Estados Unidos enfrenta un monumental desafío. Por un lado, el ideológico, y por el otro, el de la corrupción. Pese a todo, pese a la amenaza del socialismo totalitario, los latinoamericanos buscan la libertad, la democracia y el desarrollo. Y en ese sentido, Estados Unidos está comprometido a consolidar el sueño de libertad de todos los que nos llamamos americanos. El retorno de los brujos, el socialismo, regresa a América Latina y amenaza las instituciones democráticas y daño permanente. El impacto psicológico de la separación familiar en los niños migrantes. Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El socialismo en América Latina y el Caribe ha sido un experimento por el que las sociedades han tenido que pagar muy caro. Exilio, pobreza, persecución. Hasta hace unas décadas se pensó que el socialismo había llegado a su fin. En realidad, nunca se fue del continente. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Estos son ejemplos que muchos analistas llaman el paraíso socialista. Sus líderes llegan al poder por medio del voto popular, pero una vez en el gobierno, eliminan los contrapesos y la separación de poderes, se entronizan permanentemente y castigan al pueblo negándole sus derechos humanos y civiles. En el continente hay actores externos que desean la desestabilización de la región. China, Rusia, Irán. Estados Unidos enfrenta un monumental desafío. Por un lado, el ideológico, y por el otro, el de la corrupción. Pese a todo, pese a la amenaza del socialismo totalitario, los latinoamericanos buscan la libertad, la democracia y el desarrollo. Y en ese sentido, Estados Unidos está comprometido a consolidar el sueño de libertad de todos los que nos llamamos americanos. Estados fallidos, éxodo masivo, la peor crisis humanitaria en la historia del continente. Ese es el legado del socialismo en América. Su atractiva e idealista estrategia ya la conocemos. Promesas de gratuidad e equidad en educación, salud, proceso irrestricto a los servicios. Pero los resultados son otros. Hoy, en Foro, los embajadores Jaime Aparicio y Milos Alcalay analizan cómo la izquierda se entroniza en el continente y por qué este mensaje del socialismo sigue siendo tan atractivo para las masas. Gracias, Gonzalo, por invitarme. Tu pregunta es muy importante para entender lo que pasa en la región. Yo te voy a decir que esto no es algo nuevo. Esto se inicia con la Revolución Cubana hace 60 años. Cuba juntó el poder político y se apoderó de la cultura en la región y creó un aparato de difusión de su revolución muy eficaz que cautivó a gran parte de los intelectuales y los estudiantes latinoamericanos.
todos hemos sentido esas imágenes, esos íconos del supuesto David peleando contra Goliat. Ese aparato se ha ido transformando y se ha ido volviendo mucho más perverso a medida que han aprendido las técnicas de represión, de investigación de Europa del Este, la Unión Soviética, la Alemania Oriental, y se han ido convirtiendo luego en un nuevo proceso acorde con lo que había pasado en la región, que era el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa democrática, y se convirtieron a lo que hoy se llama el Foro de Sao Paulo, cuyo objetivo era crear un proyecto ideológico de izquierda en la región para perpetuarse en el poder y controlar la región. Y están logrando cosas para apuntalar este proyecto político, como lo que están haciendo en Bolivia, donde en pocos meses el presidente Arce ha violado todos los preceptos constitucionales, ha encarcelado sin motivo, sin notificación, contra la Constitución y la ley penal. Embajador Alcalay, Venezuela, caso clásico del socialismo. La pregunta es, a pesar de la devastación, del éxodo masivo que hay, ¿por qué continúan los países que rodean Venezuela teniendo este atractivo por el socialismo? Ese colapso económico, político y social que el socialismo del siglo XX realizó en Europa del Este, generó en América Latina, un poco influenciado por Fidel Castro, el temor de que pudiera también darse el fin de los regímenes totalitarios, Cuba, Nicaragua, y los viudos y viudas del marxismo colapsado se prepararon y encontraron en Chávez, en Venezuela, la fórmula para financiar, para exportar otro tipo de modelo que había fracasado el golpismo de las guerrillas. Pero el desastre fue tan grande que comenzaron a colapsar. Cayó Dilma, cayó Kirchner, cayó Lugo, cayó Correa. Es decir, esto nos lleva a una especie de resurgimiento. Pero ¿cómo lo han venido haciendo? Además, no es un secreto. Lo publican en los diversos comunicados del Foro de São Paulo, en donde se trata de destruir todo el sentimiento democrático. Venezuela se ha convertido de nuevo en el epicentro de la exportación del modelo cubano, que no es otro, con el know-how de mantenerse en el poder. Pregunta rápida para los dos. Embajador Aparicio, este retorno al poder de la izquierda, sin embargo, se hace a través del voto popular. ¿Es así? Bueno, esa es la característica que no es nueva tampoco, porque si uno recuerda la historia, desde Hitler y Mussolini subieron con elecciones. El problema es que la elección es un medio que están utilizando para tomar el poder, pero inmediatamente una vez que están en el poder suprimen el resto de las reglas de la democracia. O sea, son democracias de fachada que ganan una elección, pero se convierten muy rápidamente en una dictadura y dejan de cumplir. Embajador Alcalay, el voto popular ha sido esencial en Venezuela. Rápidamente, su opinión. ¿Maduro continúa en el poder? En una primera etapa en Venezuela y en América Latina ciertamente había una esperanza de que las ofertas que hacían era luchar contra corrupción, luchar por la vigencia de los derechos humanos, justicia social, vivienda para todos, educación de excelencia. Y claro, cuando se ofrecían esos grandes aportes a los sectores más pobres, había una esperanza. Pero lo que sucedió, y por eso es el fracaso de todos esos modelos, es todo lo contrario. El retorno de los brujos va a ser con una dureza como lo vimos en el caso de Bolivia y como sería si llegan a Ecuador o si llegan a tomar situaciones en Brasil. Será realmente terrible porque esta vez sí no van a dejar el poder, sino aferrarse violando todas las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Desde Venezuela tenemos una pregunta de nuestra afiliada BPI TV. Hay dos eventos electorales que se van a estar realizando este fin de semana, tanto en Perú como en Ecuador. Hay visiones de izquierdas que pudieran hacerse nuevamente con el poder en ambos países. Hay una fuerte migración venezolana en cada una de estas dos naciones.
De llegar a concretarse esta victoria de la izquierda, tanto en Ecuador como en Perú, ¿pudiera esto significar la salida de estos países del Grupo de Lima, como ya lo hizo en su momento Argentina? ¿Pudiera representar esto un cambio en la visión en América Latina hacia Venezuela? Embajador Aparicio, tu respuesta. Tenemos evidentemente esa preocupación, todos los latinoamericanos. Creo que el caso del Perú es menos preocupante porque en el Perú la izquierda está dividida y este tipo de izquierda autoritaria, según las encuestas, por el momento no está entre las opciones, la primera opción. El caso de Ecuador sí es el más preocupante. Ahí han venido muchos recursos, una acción sostenida, sistemática y coordinada del Grupo de Puebla para individualizar al candidato de Lasso como un banquero insensible, y ellos manejan muy bien el tema de la propaganda y con una política muy negativa, muy oscura, para tratar de romper además la alianza entre Yacu Pérez y Lasso. Embajador Alcalay, su respuesta. La crisis económica, social y política que han generado los regímenes del socialismo del siglo XXI ha generado un cansancio y una desesperación en grandes masas electorales, lo que genera una situación muy crítica a la situación agravada con la pandemia. Entonces, esa situación de cansancio, unida a una estrategia del Foro de San Pablo de destruir los valores, destruir el liderazgo político debilitado, hay que reconocerlo. Una vez en el poder, tratar de afincarse para no hacer lo que pasó en Nicaragua, que Fidel Castro criticó mucho. Bueno, ¿por qué entregaron el poder? En este momento es la toma del poder, y no creo que ni los Kirchner, ni los Lula, ni los Lugo, ni los Correa vayan esta vez a permitir que sean los electores los que decidan su propio futuro. Mantener el socialismo en América Latina requiere de una inversión billonaria en el continente. Embajador Aparicio, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está financiando? Cuba, como dicen ustedes, está dando la parte ideológica. ¿La parte económica, quién está detrás? La parte ideológica es claramente financiada con el narcotráfico. El dinero que está saliendo son de los... Mira, solo un ejemplo, hay un aeropuerto en la zona más grande de producción de Bolivia y una de las más grandes productoras de hoja de coca del mundo, que es el Chapare. Hace pocos días han salido 34 aviones sin registro de ese aeropuerto, en un lugar donde no hay una población que viaje. Es un aeropuerto ultramoderno, el más moderno del país, el último en construirse. 34 aviones y nadie sabe qué llevaban, ni qué traían, ni a dónde iban. Ustedes dos han sido representantes en los foros más influyentes tanto del continente como del mundo, de sus respectivos países. Empiezo con usted, embajador Alcalay. ¿Y qué está haciendo Naciones Unidas, en su opinión, para detener todo esto? ¿Es eficiente el organismo? Bueno, yo comenzaría a decir que la agenda de Naciones Unidas es una agenda muy distinta a la agenda nacional. A nivel internacional hay unas críticas muy fuertes a lo que es el sistema de Naciones Unidas, y sí creo que ha sido muy lenta, pero también han habido grandes avances en caracterizar las situaciones, por ejemplo, de Venezuela. A pesar de todas las influencias que han tenido países totalitarios en las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, no es fácil, son por la cantidad de países miembros de las Naciones Unidas, y que dentro de esos países también hay dictaduras y regímenes totalitarios. El ejemplo más claro es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los países van allí no para defender los derechos humanos, sino para defenderse ante las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Embajador Aparicio, ¿ha sido la OEA eficiente al tratar el tema de Bolivia? Bueno, hay que distinguir dos áreas de la OEA. Y yo creo que si alguien sí ha jugado un rol importante ha sido la Secretaría General, Luis Almagro, la Dirección de Cooperación Electoral. Yo creo que ellos han
han tenido un rol crucial en defender la constitucionalidad y la democracia en Bolivia, en tener la valentía de denunciar el fraude, de probarlo en una auditoría que fue pedida por el propio Evo Morales. Mi preocupación va más en el sentido de que los problemas que deberían ser enfocados en forma jurídica e independiente, que son las violaciones de derechos humanos y violaciones constitucionales, no pueden ser, porque si algo ha penetrado el grupo de pueblos son los organismos internacionales de derechos humanos. Pareciera que los derechos humanos solo existen si es una víctima de izquierda. Cuando cayó Evo Morales, sacaron 7 medidas cautelares en pocos días sobre la expresidenta Yanine Áñez. No hay un solo comunicado que se refiera a la detención arbitraria, a los tratos degradantes que está sufriendo. Ya son más de 2 semanas que está en una celda, no la han llevado a la clínica, la han humillado. Las autoridades fronterizas informan de un incremento sustancial en la llegada de niños y adolescentes no acompañados a Estados Unidos. La peligrosa travesía marca, por un lado, y para siempre, a estos menores que en su mayoría provienen de los países del Triángulo Norte, pero al mismo tiempo la separación de sus padres. Mientras se mantienen en albergues fronterizos, crea en ellos heridas psicológicas difíciles de superar. Conversé con la doctora Cristina Balinotti, experta en psicología de la familia. Le pregunté sobre las consecuencias inmediatas de esta separación. Bueno, el impacto inmediato se genera a varios niveles, a nivel psicológico y a nivel fisiológico, porque los niños pueden detener inclusive su desarrollo por una alteración de la hormona del desarrollo, tienen problemas psicológicos severos porque el apego en los primeros años de la vida es muy importante, el apego a los padres, para poder desarrollar su cuerpo en salud y poder desarrollar su cerebro en salud. Impacta mucho sobre el crecimiento del cerebro de algunas zonas, como por ejemplo la amígdala cerebral, que procesa todas las emociones, es 12% más pequeña en niños que atraviesan por circunstancias de esta índole. Estamos hablando de una inmigración en condiciones extremas. Y además viven inundados de cortisol, que tú sabes que es una hormona que se genera frente a una amenaza en el ser humano desde pequeño. Pero ¿qué pasa? Cuando la amenaza ya no está, el cortisol debe bajar. Estos niños viven con cortisol crónico, es decir, están atascados su sistema límbico, el sistema de las emociones, en una respuesta de huida constante, es decir, que algo que la naturaleza puso en nosotros para defendernos, en ellos es constante, sobre las cuales no se piensa adecuadamente. Los padres porque no tienen formación, quienes lo reciben tampoco, porque la salud mental es la gran olvidada. Eso es muy importante, la salud mental. ¿Qué podemos ver en términos de comportamiento? ¿Agresividad o por el contrario, depresión, Cristina? Bueno, va a depender si el niño tiene padres con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, si hay algo genético, porque inclusive se habla que cuando la respuesta a este tipo de situaciones es una respuesta muy aguda, los niños pueden tornarse agresivos, sin duda. Pueden ser agresivos, no solo en la infancia, pueden ser agresivos de más grande también, pueden llegar a ser agresores y también desadaptados. Cristina, lamentablemente el debate se ha centrado más en la política de inmigración y no en el tema de salud mental. Habría que acercar un equipo de psicólogos, de psiquiatras, de nuevo, que atendieran sobre bases diarias a estos niños cotidianamente, que pudieran hablar con ellos, que pudieran ver sus dibujos, establecer cómo está su estado mental a través de juegos, cosas que son lógicamente difíciles de arbitrar y de hacer. Pero estamos hablando de estos niños, porque cuando un niño es maltratado de esta manera, es maltratada toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer. ¿Cuál es el impacto que tiene un menor que sabe que tiene padre, madre, que se separa por un tiempo y luego se reintegra? ¿Qué tipo de interacción tiene con sus padres?
Claro, el vínculo de apego se corta y el niño, lógicamente, en muchos casos se mete dentro de sí mismo y ya la comunicación va a ser muy difícil de procesar. Por eso la terapia tiene que ser en conjunto con la familia, ¿verdad? Sobre todo porque si el niño es muy pequeño, sabemos que han llegado con niños pequeños, de 1 año, 2 años, 3 años. Ocurre que el cerebro comienza a funcionar desarrollado o impulsado por el cortisol. Entonces pueden ser chicos agresivos con la propia familia, que no deseen la comunicación, porque tú sabes que el cerebro del niño hay que darle una atmósfera tal que desarrolle la serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, de la confianza neurológica, que es lo que estos chicos no tienen. Confianza a nivel de sus neuronas, no solamente físicamente, no solamente psicológicamente. Han perdido la confianza y el contacto. ¿Cuánto hay que decir al respecto, verdad? Esperemos que sean reconciliados o reencontrados con su propia familia, pero al mismo tiempo que cada niño que se reencuentra con esa familia o a través de grupos pueda estar asistido por personal de la salud mental para hacer esa transición mucho más leve. Todo lo que un niño aprende, para bien o para mal, está entre el año y los 6. Entre el nacimiento y los 6 años. Vale decir que eso es el momento en que la arquitectura cerebral se va formando y allí se va formando la personalidad del niño, todo lo que él va a hacer más adelante. La frontera sur de Estados Unidos sigue siendo noticia ante la llegada de miles de migrantes que esperan ser recibidos en el país bajo las nuevas medidas del presidente Joe Biden. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, está en el lugar y nos presenta un resumen de lo acontecido esta semana. Según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, desde que empezó el año fiscal, esto es en octubre del 2020 hasta la fecha, más de 170,000 personas han sido detenidas a lo largo del Río Grande de los Estados Unidos y en el área de la frontera sur del país. De acuerdo a las autoridades, 19,400 menores no acompañados hacen parte de este número y los cuales se encuentran bajo la custodia de las autoridades federales. Mientras tanto, todavía siguen avanzando, según la administración del presidente Joe Biden, en el proceso de la apertura de diferentes centros para procesar a estos menores de una forma mucho más eficaz. Aquí en el área del Río Grande se abrirá en los próximos días un nuevo centro de procesamiento en Eagle Pass. Mientras tanto, avanza también el proceso de llegada de aquellas unidades familiares, las cuales están siendo regresadas a México bajo el título 42, algo que fue implementado durante la administración del expresidente Donald Trump como medida sanitaria al inicio de la pandemia y que ahora se mantiene bajo la administración del presidente Joe Biden. Durante las últimas semanas se ha registrado un incremento significativo en el número de estas unidades familiares, así como personas adultas que están siendo regresadas de inmediato a México. La Voz de América pudo visitar una de estas zonas en Reynosa, México, donde un parque se ha convertido en un albergue temporal donde las personas se están quedando tras ser regresadas a ese país, la mayoría de ellos centroamericanos. Las autoridades quieren recordarle una y otra vez a las personas que la frontera está cerrada, que serán regresados y al mismo tiempo de los peligros que existen aquí en la frontera sur de los Estados Unidos, que es controlada en su mayoría por los cárteles de la droga. De acuerdo a las autoridades, muchos de ellos arriesgan las vidas de estas personas y los dejan abandonados en esta zona. Aquí en Roma, según el Departamento de Seguridad del Estado de Texas, durante el mes de marzo se adelantaron diferentes operaciones de rescate. Una de ellas involucraba a una madre de familia que cruzaba con los llamados coyotes junto a su bebita de 6 meses y fueron rescatadas del agua. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Roma, Texas. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá
de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.